En esta lección y en la próxima estudiaremos un tema muy especial y será en dos partes: el sello de Dios y la marca de la bestia. Hoy veremos la primera parte. Apocalipsis es un libro de contrastes. La lección de esta semana trata sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. A lo largo de los siglos, el sábado ha sido un signo especial de lealtad a Dios. El sábado ha revelado que Dios es digno de adoración como el creador del universo. La marca de la bestia también gira en torno a la adoración. Y Satanás ha introducido un sábado falso el primer día de la semana, como símbolo de su autoridad. El conflicto final entre Cristo y Satanás se centra en quién es digno de gobernar el universo. Y debido a que Jesús es el dador de la vida, Él es digno de ser adorado. Satanás entiende esta verdad como uno de los temas dominantes en la gran controversia entre el bien y el mal. Es por eso que Satanás ataca el sábado, símbolo de la autoridad creadora de Dios, debido a la centralidad del sábado en el conflicto final, pues la ley de Dios es preeminente en el conflicto final. Y en la lección de hoy exploraremos los problemas de esta última guerra de la tierra. Apocalipsis 14:12 declara, tú lo conoces de memoria, ¿verdad? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El remanente de Cristo en el tiempo del fin está lleno del don de Jesús, de la justicia por la fe, que permite a sus elegidos guardar los mandamientos de Dios. Y nuestra lección hoy nos ayuda a identificar completamente el poder de la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13. Y descubriremos que este poder, que usurpa la autoridad de Dios, obtiene su autoridad del dragón, o sea, de Satanás. Y este poder, esta bestia, surge de las ruinas del Imperio Romano y reclama para sí mismo las mismas prerrogativas de Dios. Abre tu Biblia en Apocalipsis 7 y ya regresaré. Apocalipsis 7, 2 y 3 nos dice, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo, no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, al estudiar los acontecimientos del tiempo del fin relacionados con la marca de la bestia, un aspecto esencial que aflora es la diferencia entre el proceder de Dios y el del enemigo de las almas. Como hemos estado estudiando, las cuestiones centrales en el conflicto entre Cristo y Satanás son la lealtad, la autoridad y la adoración. Las profecías de la Biblia hablan de un poder que usurpa la autoridad de Dios, que exige lealtad e introduce un sistema falso de adoración, y lo hace mediante el uso de la fuerza, la coacción y a veces mediante sobornos y recompensas, todo con el fin de imponer la adoración. Pero en contraste, el amor es la gran fuerza motivadora del reino de Dios. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y su mayor deleite en adorarlo a Él. Ellos están comprometidos con Él porque saben cuán comprometido está Él con ellos. Como hemos visto en Apocalipsis 14:7, Dios llama a todas las personas a adorar al Creador. Y este es el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14:8, Dios advierte sobre Babilonia, un sistema religioso con raíces falso, con raíces en la antigua Babilonia. Este es el mensaje del segundo ángel. En Apocalipsis 14, 9 y 10, resulta que el tercer ángel advierte acerca de adorar a la bestia. Y el ángel declara a gran voz, dice, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué dos características descubrimos en este pasaje sobre el pueblo de Dios del tiempo del fin? ¿Por qué ambas son importantes? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sabes tú que la palabra paciencia es hupomené, que se traduce mejor como perseverancia firme, tesón? Yo le diría en lenguaje popular aguante, o sea, aguantar. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que será leal a Él frente a la oposición y la persecución feroz. Y por medio de su gracia permanecerán firmes y llevarán una vida de obediencia llena de gracia y centrada en Dios.
adorar al Creador se contrapone abiertamente con adorar a la bestia y encuentra su expresión en un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo o la lealtad al poder de la bestia gira en torno a la adoración. Y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal estará el sábado. Y al vivir por fe recibimos su gracia y nuestra vida se transforma. Los seguidores de Salvador que estén comprometidos con Él no solo tendrán la fe en Jesús, sino además tendrán la fe de Jesús. La cualidad de la fe de Jesús para el tiempo del fin será de ellos. Y ellos permanecerán fieles incluso hasta la muerte, como lo hizo Jesús. Pregunto, ¿cuán fiel eres en las pequeñas cosas? ¿Qué podría decirte esto en cuanto a tu preparación para cuando llegue lo verdadero y cuando llegue el verdadero juicio de Dios? ¿Qué nos enseñan estos versículos? Vamos a ver acerca de lo que Cristo experimentó en la cruz. ¿Qué quiso decir Jesús al pregonar, o mejor dicho, al preguntar a Dios por qué lo había desamparado? ¿Y cómo nos ayuda esta escena a entender lo que significa tener la fe de Jesús? Vamos a los últimos momentos de la vida de Jesús, San Mateo capítulo 27. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a su Padre, entregó el Espíritu. Suspendido en la cruz, envuelto en tinieblas, con la culpa, la vergüenza y la condenación de los pecados del mundo a cuestas, y aislado del sentido del amor de su Padre, Jesús dependía de la relación que tuvo con el Padre durante toda su vida. Es decir, mediante una vida de dependencia total del Padre, incluso en los buenos tiempos, Jesús se había preparado para los peores tiempos hasta la cruz. El Salvador confiaba aun cuando a su alrededor las circunstancias clamaban para que Él dudara. Aun cuando parecía que Dios lo había abandonado, Jesús no se rindió. Dice el comentario inspirado, en medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Cristo fue vencedor por medio de la fe. Allí está, hermanos. La fe de Jesús era una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no podían sacudirla. Y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede entender, que se aferra cuando hay poco a que aferrarse. Esta es fe de Jesús. Es en sí un don que recibimos por fe y que nos conducirá en medio de la crisis que tenemos por delante. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que capitalizar este tiempo que tenemos hoy para afirmar nuestros pies en Jesús, su gracia, su mensaje. Es la fe de Jesús que mora en nuestro corazón la que nos permite adorar a Cristo como supremo y soportar con paciencia cuando la marca de la apocalíptica de la bestia se haga cumplir. Será muy tarde para prepararnos entonces. Y sin embargo, no es algo que aparezca repentinamente de la nada. El pueblo de Dios está aprendiendo a vivir por fe día a día ahora. Hoy es el tiempo. En los buenos tiempos y en los malos. Cuando sentimos que Dios está cerca y cuando parece que está lejos. Da igual. Tenemos que afirmarnos en la fe, en todo el mensaje de Jesús, en la roca de los siglos. Dice la Escritura que el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. El tiempo para la preparación es ahora, hermano y hermana. Cada prueba ahora, si se sobrelleva con fe, puede dar frutos preciosos en nuestra vida. Piensa en algún momento en que la vida parecía desmoronarse a tu alrededor y todo lo que tenías era tu fe. ¿Cómo saliste adelante?
¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué experimentaste que podía ayudar a otros que quizás estén pasando por algo similar? Los pequeños vientos de ahora nos preparan para el huracán que se acerca. Dios nos ayude. Ahora, la profecía ligada a la marca de la bestia hace referencia a la intolerancia religiosa, a un boicot económico, a la persecución y finalmente a un decreto de muerte. Sorprendentemente también es un mensaje de ánimo. Incluso en el peor momento Dios sustentará a su pueblo, a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y entre esos mandamientos, por supuesto, está el cuarto del sábado. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de lo peor de la guerra de Satanás contra Dios, del punto culminante. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Apocalipsis 13 habla de un tiempo en el futuro cuando el diablo obrará mediante un poder político religioso terrenal llamado la bestia y recurrirá al uso de la fuerza. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde el tiempo de Caín, cuando mató a Abel por adorar de la manera en que Dios le indicó. Jesús dijo que incluso los creyentes del siglo I sufrirían persecución y que así sería a lo largo de los siglos. Aún viene la hora, advirtió, cuando el que los mate pensará que rinde servicio a Dios. La profecía de la marca de la bestia tiene que ver con el eslabón final en esta cadena impía. Y al igual que las persecuciones del pasado, está diseñada para obligar a todos a ajustarse a determinado conjunto de creencias y a un sistema de culto autorizado. Lea Apocalipsis 13, del 15 al 17. Allí está qué enfrentará el pueblo de Dios en la crisis final. La profecía dice que la persecución comenzará con sanciones económicas. Dice, ninguno podrá comprar ni vender, a menos que tenga la marca. Y cuando esto suceda, la inmensa mayoría capitulará. Se apartarán. Todo el que se niegue finalmente enfrentará un decreto de muerte. Y el diablo está preparando a los cristianos profesos mediante transigencias en su vida para recibir la marca de la bestia cuando la prueba final sobrevenga sobre todos nosotros en el futuro. El amor de Dios por cada uno de nosotros nos fortalecerá y nos preservará durante los tiempos difíciles que se avecinan. Gálatas 6, 7 a 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aunque esto no se escribió en el contexto de los eventos de los últimos días, aún tiene su aplicación porque este principio es tan relevante para las cuestiones sobre la marca de la bestia y cómo podemos permanecer fieles. Sí, lo que sembramos ahora lo vamos a cosechar. Lo que ponemos en nuestra mente es lo que vamos a recordar en los momentos de prueba. Nuestra experiencia con Jesús es la que nos fortalecerá para el momento final. Y ahora veamos algo más de dónde viene la bestia y quién le da la autoridad. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El poder de la primera bestia de Apocalipsis 13 recibe su poder, su trono y gran autoridad de parte del dragón. Ahora, Apocalipsis 12:9 y 22 identifican al dragón como Satanás. Satanás es un enemigo astuto y obra mediante poderes terrenales. Apocalipsis 12, 3 al 5 explica que este dragón o el diablo intentó destruir al hijo varón tan pronto como nació. Y este hijo varón posteriormente fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto, por supuesto, se refiere a Cristo. Y en su deseo de destruir al niño, a Cristo, Satanás obró mediante ¿quién? Poderes humanos, poderes políticos. Usó a Herodes y la Roma imperial. Y al final de la vida de Jesús, un gobernador romano, Pilato, condenó a Cristo a morir. Un verdugo romano lo clavó en la cruel cruz. Un soldado romano lo traspasó con una lanza. Y otros soldados romanos custodiaron su tumba. Según Apocalipsis 13:2, el dragón Satanás, que obró por medio de la Roma pagana, le entregaría la sede de su gobierno a este cruel poder emergente. Vamos a leer el comentario bíblico que nos dice acerca de esto. Dice, el dragón representa en primer lugar a Satanás y en un sentido secundario al imperio romano.
El poder que sucedió al Imperio Romano que recibió del dragón, su poder y su trono y su gran autoridad, fue claramente la Roma papal. No solamente lo dicen los comentadores, lo dice la historia, sino que lo dice la palabra de Dios. El historiador A.C. Flick explica que de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la Iglesia romana. Vamos a Apocalipsis 13:3 y Apocalipsis 14:4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, ¿qué contraste ves en estos versículos? En contraste con toda la tierra que sigue a la bestia, Dios tendrá un pueblo. Dice que los que siguen al Cordero, así lo describe. Como siempre será un bando o el otro a favor de Jesús o en contra de Jesús. En ese entonces, al igual que ahora, no habrá ningún término medio, ninguna posición neutral. No comprometerse firmemente con Jesús es consciente o inconscientemente comprometerse con el otro bando. Serán odiados por todos en mi nombre, dijo Jesús. Pero el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuán dispuesto estás a aguantar hasta el fin? ¿Qué marcas identificativas o identificatorias del poder de la bestia encontramos en estos versículos que leeré a continuación? Apocalipsis 13:4 y 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La bestia del Apocalipsis es un poder religioso apóstata que surge de la Roma pagana y crece hasta convertirse en un sistema de adoración mundial. Según Apocalipsis 13:5, es un poder blasfemo. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento la blasfemia se equipara con arrogarse los privilegios y las prerrogativas de Dios como un igual? Veamos esto. Aquí en San Lucas 5 y en San Juan, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Y por qué se lo acusó a Jesús de blasfemo? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, ¿qué dos aspectos de la blasfemia identifican estos versículos? Los dirigentes acusaron de blasfemia a Jesús. En el caso de Jesús, las acusaciones eran injustas porque Él tiene la esencia y todos los poderes y las prerrogativas de Dios, incluyendo el derecho a perdonar nuestros pecados. Y eso es porque Jesús es Dios. O como tan poderosamente lo expresó, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? Mientras tanto, en Timoteo, 1 Timoteo 2:5, enseña que hay solamente un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Pero en contraste, la Iglesia romana enseña que el sacerdote es el mediador entre Dios y la humanidad pecaminosa. Pero debido a que el sacerdote mismo es un ser humano pecador, no puede ser nuestro mediador, porque él también necesita un mediador. La blasfemia también se define como la pretensión de cualquier hombre de ser Dios o estar en el lugar de Dios. Y estas son dos declaraciones de fuentes autorizadas de la Iglesia de Roma. Y hermano, hablo con todo cariño y respeto porque tengo varios primos curas y varias primas monjas. Dice aquí, en este artículo, la enciclopedia de Lucis Ferris, bajo el artículo Papa, dice así, el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, es como si fuera Dios en la tierra. Y aquí tenemos la otra enciclopedia. Dice, nosotros los papas tenemos en esta tierra lugar del Dios Todopoderoso. Bueno, estas afirmaciones se vuelven aún más relevantes cuando entendemos que la palabra anti, como el anticristo, no siempre significa contra, también puede significar en lugar de. Por lo tanto, anticristo también significa en lugar de Cristo. Eso sí, es blasfemia. Y ahora, para concluir, podemos hablar más, pero el tiempo se nos ha ido.
A veces a algunos les puede parecer que la condena de Dios a una organización religiosa que ha hecho tanto bien en el mundo con sus escuelas, hospitales y servicio humanitario parece un poco dura e injusta. Pero la pregunta final no es si una organización religiosa ha hecho algún bien. Las preguntas finales son, ¿es esta organización fiel a Jesús y a las enseñanzas de las Escrituras? ¿Qué hay detrás de su influencia mundial y está conduciendo al mundo hacia la unión de la Iglesia y el Estado que predice la profecía? El libro de Apocalipsis, hermanos, revela que bajo los auspicios de Roma se restringirán nuestras libertades religiosas, se aprobará un boicot económico y en última instancia el pueblo de Dios experimentará la opresión, el encarcelamiento y la muerte. Las profecías de Apocalipsis también predicen que surgirá una unión político-religiosa. Y Jesús instruyó a sus discípulos justo antes de ir a la cruz. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Debemos velar. ¿Y qué quiere decir Jesús cuando nos insta que velemos? En términos prácticos, ¿cómo hacemos esto? Hermanos, es estar preparados, estar escudriñando, estar alerta, estar grabando en nuestra mente y corazón los principios de la palabra. El momento de prepararse para la crisis final de la tierra es ahora. Hay una crisis generalmente, ¿sabes?, no desarrolla el carácter. Una crisis revela el carácter y acelera la dirección en la cual va una persona. Ahora es el momento de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Si alguna vez hubo un momento para estar activo compartiendo el amor de Dios, su palabra y su mensaje del tiempo del fin con quienes nos rodean, es hoy. Por eso pregunto, ¿de qué maneras puedes compartir el mensaje de Cristo del tiempo del fin con quienes te rodean en la próxima semana, esta semana que comienza? Sí, una cita más, tenemos tiempo, sí, una cita más inspirada. El libro El conflicto de los siglos, desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Y para realizarlo, comenzó su rebelión contra el Creador. Y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra. Engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios, tal fue el objetivo que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás ha pervertido las doctrinas de la Biblia y de esta manera se han incorporado errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Escrituras. El último conflicto, mejor dicho, entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. En Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están unidas, indisolublemente unidas. La esencia de la controversia entre el bien y el mal y los problemas que rodean la marca de la bestia giran en torno a si Dios es digno de adoración. Como hemos visto, el concepto de Cristo como Creador está en el corazón mismo de la adoración sabática. Y Jesús destaca constantemente la importancia del día del cual se autodenomina Señor. Porque el sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad. Nos recuerda quiénes somos como seres humanos, da valor a cada ser humano y constantemente refuerza la idea de que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Y esta, amados, es la razón por la que el diablo odia tanto el sábado, porque él es el eslabón de oro que nos une con nuestro Creador y porque desempeñará un papel crucial en la crisis final en este tiempo del fin. Oremos. Oh Padre Celestial, una cosa queremos pedirte a través de tu Hijo Jesucristo. Reafirma la verdad de tu palabra en nuestros corazones. Que tu Espíritu selle esos principios en nuestras mentes y corazón. Queremos arreglar nuestra agenda para tener más tiempo para seguir estudiando, para seguir grabando estas verdades, para hacerlas nuestras hasta el punto de saber explicarlas a otros. Y ayúdanos a estar activos en compartir estas buenas nuevas y alertar al mundo, no alarmarlos, sino alertarlos que se preparen. Se acerca una gran crisis, se acerca un huracán
y tenemos que estar sobre terreno sólido. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, con esta oración cerramos entonces el programa de hoy. Iremos a la segunda parte la semana próxima. No te lo pierdas. Comparte con otros este link para que otros puedan ver y también así te transformarás en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda el mensaje de este bendito libro es que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y todo va a determinar bien si haces de estos principios tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá. Dios te bendiga.